Hola, buenas tardes. Soy Miray Ferrer y en este video les hablaré del postcolonialismo y de cómo se manifiesta esta corriente de pensamiento en la novela Luna Caliente de Mempo Gardinelli. Lo primero que se debe tener en cuenta para entender la teoría postcolonialista es que ésta está íntimamente relacionada con el movimiento colonial. Y cuando hablamos de colonialismo, hay que remitirse a ese momento histórico en el que algunos pueblos que se consideraron superiores invadieron y sometieron a poblaciones con ideologías y estilos de vida diferentes. De esta manera nos encontramos con un panorama en el que un país invade los territorios de los cuales se quiere apropiar, sometiendo, bien sea a través de la fuerza, la violencia, la coerción o la subyugación, a las poblaciones de individuos que encuentran a su paso. Presentándose dentro de este ejercicio colonizador una serie de oposiciones que van formando el subconsciente colectivo, tanto de unos como de otros, y de esta manera se dan entonces unas oposiciones que son como superior inferior, civilizado bárbaro, desarrollado subdesarrollado, etcétera. De esta forma, una vez superada esa etapa de la colonia, una vez los pueblos han alcanzado la independencia de sus opresores, es cuando se comienza a manejar el concepto de la poscolonialidad, la cual tiene su origen dentro de los pensadores de la India para describir la situación de su país después del colonialismo británico en 1947 y que planteaba una situación totalmente nueva para ellos, que era cómo enfrentar el futuro en un país con una fuerte identidad, pero sometido a códigos económicos y políticos y culturales impuestos por el colonialismo. Entonces vemos que el postcolonialismo trata precisamente de esos aspectos de las sociedades que han sufrido la colonización, que es el dilema de constituir una identidad nacional al despertar o al liberarse del yugo colonial. Analiza la manera en que los escritores de los países colonizados intentan articularse e incluso celebrar su identidad cultural, reclamarlas a los colonizadores, de modo que el conocimiento de esos países colonizadores que ha ayudado a elaborar una determinada subjetividad en los colonizados comience a deslindarse. También el movimiento postcolonial enfatiza y rastrea las marcas que la colonia ha dejado en las sociedades que se independizan. Busca cuáles son esas marcas, cuáles son esas marcas y esas huellas que siguen operando en el presente. Esas marcas pueden ser las marcas del esclavismo, del orden racial, de la identidad de género, etc. Homi Bhabha, en su libro El lugar de la cultura, nos dice que la crítica postcolonial da testimonio de las fuerzas desiguales y disparejas de la representación cultural implicadas en la disputa por la autoridad política y social dentro del orden del mundo moderno. En ese mismo libro, más adelante nos dice que los discursos postcoloniales contemporáneos están arraigados en historias específicas de desplazamiento cultural, ya sean el pasaje intermedio de la esclavitud a la servidumbre bajo un contrato, o el viaje de la misión civilizadora que se presenta durante la migración del tercer mundo hacia Occidente. Lo que nos habla de esa imagen que tenemos, por ejemplo, los latinoamericanos, de las personas que se van a formar o se van a estudiar o se van a vivir, por ejemplo, a Europa, a quienes comenzamos a ver de una manera, digamos, como superior. Comenzamos a verlos a ellos como personas que están intelectualmente o culturalmente por encima de aquellos que no hemos tenido la oportunidad de, de interactuar directamente con esos países. Más adelante Homi Bhabha también nos dice que la perspectiva postcolonial, como modo de análisis, intenta revisar esas pedagogías nacionalistas o nativistas que imponen la relación del tercer y el primer mundo en una estructura binaria de oposición. Aquí seguimos viendo que esa estructura
esa estructura opositoria que se ha implantado en la memoria tanto de unos como de otros, permanece precisamente en ese ejemplo que les acabé de dar, que se da cuando se visita, por ejemplo, un país europeo. Este tipo de oposiciones se pueden rastrear, por ejemplo, en la novela Luna Caliente. Esta es una novela que se desarrolla, es una historia que se desarrolla en la Argentina del 1977, que casual o no casualmente, pero que precisamente se encontraba en aquellos momentos bajo un régimen dictatorial, bajo las manos del militar Rafael Videla. Precisamente el año de 1977 se recuerda como uno de los años más oscuros de la época del régimen de la dictadura de Argentina. Entonces encontramos que en esta novela, en esta historia, gira alrededor de un personaje que ha vivido durante los últimos 8 años en París y regresa a su pueblo natal formado, ha estudiado en una universidad allá, es abogado y llega a su tierra, llega a un pequeño pueblo en donde los habitantes lo ven de esa forma que es superior, de esa forma, digamos, que ellos no pueden llegar a contemplar debido a que han estado todo el tiempo dentro de sus fronteras. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con un pasaje que dice de esta manera: al regresar al Chaco, después de 8 años, lo habían recibido con el antiguo cariño, con esa especie de admiración que produce a los provincianos el que un coterráneo haya recorrido el mundo. Él era un joven abogado egresado de una universidad francesa, doctor en jurisprudencia, especializado en derecho administrativo, que muy pronto iba a incorporarse a la Universidad del Nordeste como profesor. En ese pequeño fragmento vemos plasmado esa idea que se nos quedó pegada y que se nos quedó sembrada en el subconsciente colectivo desde la época de la colonización, de que los europeos son superiores a nosotros. Y es precisamente ese tipo de huellas lo que rastrea, lo que busca encontrar los análisis o la teoría postcolonialista. También encontramos, por ejemplo, un párrafo que hace alusión a la actual crisis de Argentina en el momento en que se desarrolla la historia, que dice: este país es una mierda, Ramiro. Era hermoso, pero lo convirtieron en una completa mierda. Ramiro no supo si se le había pasado la borrachera. La voz del médico era amarga, pero sobre todo triste, muy triste. Este otro párrafo que encontramos en Luna Caliente hace referencia precisamente a ese sentimiento de tristeza que está viviendo la población a raíz del sometimiento que se está viviendo en ese momento, ya que se encuentran bajo esa dictadura y se encuentran en un ambiente igualmente opresivo, coercivo y subyugado, que podría ser comparable al sentimiento de coerción que se vivió durante la colonia. Entonces son unas similitudes y son una serie de marcas y de huellas que se pueden ir rastreando en obras como esta, que son pruebas de esa, digamos, prisión mental en la que aún nos hallamos, a pesar de haber alcanzado la libertad hace tantos años. A pesar de que somos unos pueblos independizados desde hace mucho, todavía seguimos con un pensamiento de inferioridad debido a tantos años de yugo vividos a manos de nuestros opresores en la época de las colonias. Es este tipo de cosas los que, a raíz y gracias a los estudios postcolonialistas, podemos analizar y estudiar dentro de la producción literaria de todos los países que han sido o que fueron colonizados en algún momento. Bueno, me despido, eso fue todo por el momento, muchas gracias.